Con el avance del mal viene también el cierre de la gracia. Netzer Systems te trae esperanza para una vida eterna con Jesús, entregándote los canales de Olam 7, Unidades de Acción, Biblia, Saeta Ministry International y muchos más. Programación variada. www.netzersystems.com www.netzersystems.com. En Google Play Store encuentres la aplicación Netzer para tu teléfono. Además, adquiere ahora la cajita Netzer para tener el control de la televisión en tu mano. www.netzersystems.com. Hola amigos, ¿cómo están? Dios les guarde, les bendiga. Bienvenidos a una nueva emisión de Descubriendo al Mesías de las Profecías. En esta ocasión continuamos estudiando Daniel capítulo 11, avanzando ya más allá de los textos iniciales que tuvimos acerca del Imperio Romano en la emisión anterior. Avanzaremos con ello. Así que vamos a solamente leer de Hebreos 11, versículo 32-33 y venimos inmediatamente a Daniel capítulo 11. Leamos pues. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, versículo 33, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Bien, con esto nosotros estamos mirando lo que estos grandes personajes de Hebreos 11 hicieron por fe, lograron sus victorias, fueron aprobados por Dios, aunque no recibieron lo prometido. De ellos pues tomamos a Daniel, su vida, sus escritos también, y particularmente esta profecía que estudiamos, la de Daniel capítulo 11, compuesta de trazos proféticos que describen historias que estamos hurgando para ver cómo fue su cumplimiento, y especialmente la que tenemos hoy, que es el estudio del Mesías del Pacto. Vamos pues entonces a repasar capítulo 11, versículos 21 y 22, que nos habla de Tiberio, aquel emperador de los tiempos del nacimiento de Jesús. Leamos pues. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos estas fuerzas enemigas, junto con el príncipe del pacto. Efectivamente, el emperador Tiberio, recordemos que él gobernó desde los años 14, al fallecimiento de César Augusto, hasta el año 37, así todo ese rango de tiempo él gobernó. Fue el tiempo también en que Jesús aparecerá como el Cristo, el Mesías. Él expandió el Imperio Romano a través de campañas militares. Tuvo revueltas que querían derrocarlo, pero las aplastó todas y él ordenó destruir a los opositores. Su gobierno fue un gobierno de mano de hierro. En sus días, pues, fue crucificado el príncipe del pacto. Recuerdan que la profecía decía que serán barridas como con inundación. O barridas con inundación es como inundación. Es la misma expresión que aparece en Daniel capítulo 9, versículo 27. Vamos a leer desde el 25 al 27. Aparece nuevamente la mención del príncipe del pacto. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación o como inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto. Ahí tenemos entonces el concepto de el Mesías príncipe del pacto también, con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador.
Entonces nos acordamos que en los días de Tiberio, el príncipe o el Mesías príncipe, en cuya semana él establecería un pacto, a la mitad de la semana sería crucificado, muerto. Por eso se le llama el príncipe del pacto. Él fue destruido por los soldados romanos. La referencia que se hace al príncipe del pacto tiene paralelo con la profecía de las 70 semanas, como lo acabamos de mirar, lo que nos permitirá leerla un poco más tarde, de igual manera para establecer el tiempo. Así vamos viendo los personajes y por lo tanto el versículo 22 que habla del príncipe del pacto se refiere pues entonces al año 27 cuando Jesús aparece como tal, como Mesías, y que que las fuerzas enemigas barran como con inundación, barre al príncipe del pacto, esto es en el año 31. Ya tenemos por lo menos un detalle histórico, una fecha, una cronología para valernos, ubicarnos en Daniel 11, 22. ¿No? Allí es donde el príncipe del pacto, Jesús, confirma el pacto con Dios, con su pueblo, a partir de su sermón. Recuerdan ustedes aquella mañana que lo predica según Lucas capítulo 4, versículo 16. Esto es en el año 27. Lo crucifican 3 años y medio más tarde, en el mes de Nisan, primer mes hebreo. La pregunta sería, ¿por qué se le llama el príncipe del pacto y en qué consistía ese pacto que este príncipe lleva adelante? Recordemos que Moisés fue el intermediario del pacto que Dios establecía con su pueblo, el antiguo Israel. Las tablas del pacto, pacto se dice berit en hebreo, las tablas del testimonio también, tuvieron que ver con los 10 mandamientos o las 10 palabras que el pueblo se comprometió a obedecer para pertenecer a Dios. Y a ese Dios que los había librado de la esclavitud y que les daba la libertad. Recordamos, vamos a leerlo en la versión de la Biblia de Jerusalén, la expresión las 10 palabras. Esto lo notamos en el libro de Éxodo. Allí vamos a buscar capítulo 34, versículo 28 y 2 textos de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13 y 10, 4. Miremos pues entonces estos textos que nos hablan de las 10 palabras, que es la base del pacto. Y ahora este príncipe del pacto, vamos a ver en qué consiste. Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto o la alianza. Recuerden, son sinónimos, varía la traducción. Las 10 palabras. Ahora leemos también de la Biblia de Jerusalén, Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Él os reveló su alianza o su pacto que os mandó poner en práctica las 10 palabras que escribió en 2 tablas de piedra. Y lo mismo también, capítulo 10, versículo 4. Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, las 10 palabras que Yahvé había dicho en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y Yahvé me las entregó. Aquí no aparece la idea de alianza o pacto en este versículo, pero en los otros dos sí. Sí el concepto de las 10 palabras. Bien, esta es la base del pacto. Y la pregunta es, ¿y el príncipe del pacto? ¿Pensamos qué puede significar? Bien, este es el tema que queremos compartir también. Miremos en Deuteronomio capítulo 9, versículos 9 al 11, cómo Dios establece esta relación por la libertad que les había concedido. Una relación de pacto. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, del medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió el fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. También en Jeremías
capítulo 30, versículo 22. Notemos la relación pactual. Me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Este es el arreglo. Y si soy vuestro Dios, Él va a dar todo lo suyo para protegerlos de los enemigos, pero más que nada, ser el Dios que los va a santificar. Yo soy vuestro Dios que os santifico. Los separa para llevar una relación santa, noble, los eleva de la corrupción carnal, mundana, para rehacerlos a imagen de Dios. Dios se compromete. La parte del hombre es obedecer, ser fiel. Ese es un pacto que se celebra entre ambos. Bien, leíamos Jeremías 30, 22. Veremos también Éxodo 24, versículos 3 y 7. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Notemos que mientras estamos describiendo el pacto, recuerden, queremos llegar al príncipe del pacto. Digamos más acerca del pacto. Dios ordena colocar las 2 tablas de piedra del pacto en el arca del pacto, como lo llama Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Entonces, esta ley se la da a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. También es conocida como el arca del testimonio. Vemos Éxodo capítulo 25, versículos 21 y 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Recordemos que esta expresión reaparecerá en Apocalipsis, del pueblo de Dios que carga el testimonio de Jesús. Pensemos, son conceptos importantes que Dios propone revelar, y lo está haciendo aquí al relacionar, al poner en igualdad pacto con testimonio. Todavía más, miramos en Éxodo capítulo 38, versículo 31. Se llamó entonces al santuario o al tabernáculo la tienda del testimonio. Las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Y junto con ello, Números 9:15, leemos también. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Ahí tenemos la expresión. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. De manera entonces que los 10 mandamientos constituyen la base del evangelio que Dios representaba a través del santuario que Él ordenó construir a los antiguos israelitas. El santuario, pues, se convertirá en un libro de texto para enseñar el evangelio de salvación de Dios a través de los sacrificios. Junto a esos 10 mandamientos, Dios también les dio el libro del pacto, es decir, el conjunto de leyes adicionales, complementarias, que abundan en detalles sobre las 10 palabras iniciales que eran la base del pacto. Miremos esto en capítulo 24, versículo 7, también segundo de Crónicas, capítulo 23. Pero primeramente, Éxodo capítulo 24, 7. Tomó el libro del pacto, notemos, no son las tablas, es el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo. Y el pueblo dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Lo mismo también, segundo de Crónicas, capítulo 23, 11. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. ¿Qué era el testimonio? Pues allí al lado de él estaba el arca con los 10 mandamientos. Ponen pues ese testimonio, lo proclaman rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo: viva el rey, con la corona y el arca de los 10 mandamientos a su costado. Este libro tenía una adaptación o una aplicación del pacto a la vida diaria del pueblo de aquellos días.
es decir, una ampliación de los principios esenciales de los 10 mandamientos. Y el hecho de llamarse testimonio es un término que se usaba en contextos de juicio, que muestra entonces ese libro que iba a constituir la base de un juicio futuro. Efectivamente, en el libro de Santiago, ahí vemos esta noción de que iremos a juicio en base a lo que contiene ese testimonio. Leamos pues Santiago capítulo 2, versículo 8 en adelante. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Notemos cómo se están citando parte de los 10 mandamientos. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y notemos ahora la definición que nos trae. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Varios asuntos aquí, amigos, para tomar en cuenta es que hay una base por la cual seremos juzgados. Se citaron 2 mandamientos del Decálogo. Notemos que se les llama ley de la libertad. Quien está en armonía con esa ley será exonerado en el día del juicio. Pero también se nos dice que este es el testimonio. En otras palabras, así como en el juicio de Jesús aparecieron testimonios, testigos falsos, por cierto, que testificaban en el día del juicio, así también cuando comparezcamos ante el juicio de Dios, o nuestros nombres comparezcan ante el juicio de Dios. Pregunto, ¿quiénes serán los testigos que aparecerán allí en un juicio? Es la ley de Dios. Ese es el testimonio de Dios, ese es el testigo. El testigo habla enunciando las 10 palabras y el hombre estará de acuerdo o no. Mírenlo cómo lo presenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Les invito a que me acompañen desde el versículo 13 al 16. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que pide la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Noten acá, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día del juicio. Efectivamente, en el día del juicio aparece la obra de la ley escrita en el corazón como testimonio y su conciencia les acusará o los defenderá en el día del juicio. Por eso, a las 10 palabras se les llama el testimonio de Dios. Dios habla por ese testimonio. Ese testimonio revela el sentir de Dios, la visión de Dios para el hombre. Y por lo tanto que el hombre en juicio sea emplazado ante el testimonio de Dios para que responda lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Recuerda, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Textos que nos hablan del juicio y la ley de Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La pregunta es, ¿qué o quién define lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo? Alguno puede decir, esto es relativo porque yo hice con mi cuerpo lo que creí que era bueno y lo hice. Y el otro, del otro lado, dice, yo no hice lo que hizo el fulano porque entendí que con mi cuerpo no puedo hacerlo. Y noten entonces, ¿cuál es el que es razonable? ¿Cuál es el que lleva la verdad? ¿El que lo hizo? ¿El que no lo hizo? Y cada cual tiene su punto de vista. Tiene que haber alguna norma absoluta, no relativa. Ese es el gran problema que estamos viviendo en nuestra sociedad, que no tenemos verdades absolutas.
Les llamamos también verdades apodícticas. Esto es que son inobjetables, incontrovertibles, por todos concedido que eso es verdad, que no tiene contradicción, es objetivo, verdades apodícticas, todo ello significa según el diccionario. Por ejemplo, verdades apodícticas son los 10 mandamientos en la segunda parte de la ley. Honra a tu padre y a tu madre. Habrá alguien que cuestione la obediencia y devoción que un hijo le debe tributar a sus padres. O alguien que cuestione el siguiente mandamiento, no matarás. U otro que cuestione el siguiente mandamiento, no cometerás adulterio. U otro que cuestione el siguiente mandamiento, no hurtarás. De modo que entonces la sociedad sí lo permita, como ocurre hoy. La defensa de la pedofilia, la defensa de la ideología de género, de las relaciones homosexuales, etc. La pregunta es, ¿dónde está esa verdad objetiva, apodíctica, verdad incontrovertible para cuando Dios tenga que ejecutar su juicio? Pues nos lo revela la Biblia. Miremos un texto en Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Al mirar los dos textos, vemos primeramente que hay un juicio que nos espera y que Dios lo trae todo a juicio. Y la recomendación es: guarden los mandamientos. Efectivamente, quien va a juicio y los mandamientos no lo condenan. Lógicamente, amigos, uno puede pensar en una salvación por obras, es decir, trataré de acomodarme a esa ley. ¿Recuerdan el joven rico cuando preguntó qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Según cuenta Marcos capítulo 10, Mateo 19. Y Jesús responde: los mandamientos tú sabes. ¿Cuáles mandamientos? No robes, no mientas, y enumera parte de los 10 mandamientos. Esto muestra que cuando llegue el juicio los mandamientos estarán allí como el testimonio de Dios. Pero amigos, ¿quién puede cumplir los mandamientos? Está más allá de nuestras fuerzas carnales, porque somos débiles y pecadores. Pero para eso Dios aparece con su príncipe del pacto. El príncipe hará posible que el pacto, el testimonio de Dios sea accesible al ser humano. Nuevamente, el testimonio de Dios es contundente, diríamos lapidario, al decirle al hombre sus deberes morales. Y para esto, ¿quién es suficiente? Diría una expresión del apóstol Pablo. Pero el príncipe del pacto, el príncipe de ese testimonio, él hará posible. Miremos un texto que nos va a ilustrar en Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, el objeto de la ley es Cristo, para justicia de aquel que cree, para aprobación de Dios de aquel que cree. Justicia va a incluir, va a significar también la aprobación de parte de Dios. Dios le aprueba, lo reconoce justo, porque el objeto de la ley es Cristo y es para que seamos aprobados. Mírenlo cómo lo va a expresar ahora Romanos 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, gracias a Cristo. Quienes, entonces la recomendación que se nos da, quienes no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Notamos entonces que este pacto de Dios o testimonio de Dios que Él establece con su pueblo no se basa solamente en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es el fundamento, pero hay una expansión mayor, que es el libro del pacto, que miramos que allí se ven con más detalles la voluntad que Dios quiere para nosotros. Fue un pacto de misericordia, porque todos eran pecadores, todos somos pecadores, violadores de la ley divina.
De manera entonces que las tablas del pacto y el libro del pacto, Dios le agrega un detalle más, la sangre del pacto. Miremoslo en Éxodo capítulo 24, versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí, amigos, lo interesante de esta parte de la historia es que capítulo 24 narra el momento en que el pueblo le pide a Moisés que se establezca un pacto, ya que hasta ese momento, desde que Dios se les reveló en el capítulo 20, con su voz tronante, pronunciando las 10 palabras, los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y que el pueblo estaba absolutamente aturdido, y le piden a Moisés que Dios no hable más, que ellos no podrían soportar, que lo oiga Moisés y que traiga al pueblo la revelación que Dios quiere para hacer un pacto. Eso lo trata capítulo 20. Bien, como consecuencia de ese pedido, Moisés se convierte en el intercesor o el intermediario. El texto bíblico desde Éxodo 20 hasta Éxodo 24 nos narra a Moisés que sube y baja. Sube arriba a la montaña para recibir instrucciones de Dios. Dios le dice, tráeme más gente, tráeme 70 ancianos. Y sube y trae, de tantas veces que sube y baja, es muy interesante ese detalle. El pueblo está, y cada vez que él bajaba, se lo contaba al pueblo. Esto es lo que Dios me dijo que tenemos que hacer. ¿Okay? Y ahí entonces les instruye. Aparecen, es muy interesante, capítulo 21, las leyes sobre esclavitud, las leyes sobre restitución, leyes humanitarias. Capítulo 23, continúan más leyes y el pueblo estaba tan interesado que dice, hagamos ya un pacto. Y aquí se comete un error. ¿Cuál es el error? Quiero invitarles, amigos, a que lo descubramos leyendo la Biblia para que se entienda lo que es la sangre del pacto. Invito a que repasemos nuevamente y así se aprecia al príncipe del pacto. Recuerden que ese es nuestro tema, el príncipe del pacto. Pero hablemos del pacto, en este caso la sangre ahora. Pero para ello vamos nuevamente a Éxodo capítulo 20, habíamos dicho ese versículo. Versículo 18 nos dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y ellos dicen a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés oye ese pedido y comienza entonces a obrar a favor de ellos. Noten, versículo 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Comienza entonces esos, vamos a llamarle como viajes, el sube, baja, trayendo información. Notemos que dice en el versículo 22, Jehová le revela a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo, y comienza a darles instrucciones. El punto es que en ningún momento aparece una instrucción sobre el santuario. ¿A dónde vamos a llegar? Y es que mientras le daba instrucciones, no le dieron tiempo a Dios del apuro que esta gente trajo, que en el capítulo 24 querían inmediatamente celebrar un pacto. ¿Y qué ocurría si lo violaban? No le habían dado a Dios la ocasión de explicar que en caso de violación había un escape. Los servicios del santuario, los servicios del sacerdote, los sacrificios y las víctimas animales. Esto no se enseñó. Por lo tanto, cuando celebraron el pacto y lo violaron, recuerdan cuando adoran el becerro de oro, mientras Moisés está allá en la nube recibiendo más instrucción, y especialmente la del santuario, estaban todos perdidos. Celebraron un pacto solemne y para recibir misericordia tenían que haber conocido la cláusula de la misericordia, el escape en caso de cometer pecado. No se los había enseñado, no se lo pidieron, ni lo descubrieron, no sabían, se apresuraron. Esta es una lección importante para nosotros, queridos hermanos y amigos, y es que Dios quiere que celebremos un pacto, pero que conozcamos las bases del mismo. Y el pacto se realiza en base a la sangre de Cristo.
un regalo para nosotros. Pero hay quienes ignoran la doctrina de Jesús, como ocurría durante el tiempo medieval. La gente ignorante de la continua intercesión de Cristo, o continuo, tamid le llama a Daniel, lo que hacía Jesús en el cielo, se establece una intercesión carnal, humana, de sacerdotes, santos, vírgenes, que no podían salvar. La venta de indulgencias no exime del castigo de Dios. Y hacer un servicio religioso cuando todavía se está bajo la condenación de Dios es algo terrible. En el caso de esta gente, celebran el servicio, el acuerdo, el pacto, pero al no tener la cláusula de liberación, de escape, el servicio del santuario, apenas cometan pecados quedan condenados. No saben cómo escapar, cómo hacerlo. Leamos, yo les invito a que miren, es un detalle muy interesante, por lo cual hacía falta el príncipe del pacto. Que se entienda que ese príncipe con su sangre los iba a librar. Y cuando vino personalmente a su advenimiento, allá por el año 27, cuando fue ungido Mesías, no lo reconocieron, no entendieron, creyeron que por sus propios méritos y acciones podían ganar el favor de Dios. Estaban absolutamente perdidos. Despreciaron al príncipe del pacto, aunque conocían muy bien las reglas del pacto. Miremos pues nuevamente en Éxodo. Estamos en el capítulo 20. Habíamos leído versículo 21, que Moisés se acerca a la oscuridad para hablar con Dios. Luego entonces vienen las instrucciones, versículo 22. Jehová le dice a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis, y da las instrucciones. Capítulo 21, continúan las instrucciones. Estas son las leyes que les propondrás. Versículo 12, el que hiriere a alguno haciéndole morir, así morirá. Leyes sobre actos de violencia. Versículo 26, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Capítulo 22, leyes sobre la restitución. Versículo 16, leyes humanitarias. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por esposa. Capítulo 23, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío. Noten, leyes diversas, pero no aparecen las más importantes, que eran las leyes del escape, las leyes del sacerdocio. Digo, del escape por los pecados cometidos. Cómo obtener favor, cómo obtener gracia. Da leyes, y si no las puedo cumplir, cláusulas que me liberen, que me ayuden. Saben, amigos, no ocurre esto cuando hacemos algún trato o negocio con alguien. Por ejemplo, el pago de cuotas. Muy bien, yo acá le concedo un préstamo y usted se compromete a pagarme tal monto, un contrato de alquiler, en fin, donde nos comprometemos. Creo que es racional decir, perdón, y si no puedo pagar a tiempo, no puedo pagar, ¿qué ocurre? Hay una pena, ¿ok? ¿En qué consiste? Dígamela. No es natural pensar así. Bien, los israelitas no pensaron en eso. Si se viola el mandamiento, ¿qué pena hay? ¿Qué salida? ¿Cómo podemos escapar del castigo? No, eso lo establecía el sistema del santuario. Y esto no está revelado hasta después de celebrado el pacto en el capítulo 24, un pacto con sangre. Miremos un poquito más todavía. Dijimos capítulo 23, estas leyes que aparecen en todo el capítulo 23. Aún, versículo 14, las 3 fiestas anuales. Versículo 20, el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Y ahora sí, capítulo 24. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Noten acá, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces Moisés escribe todas las palabras de Jehová, levantándose de mañana, edifica un altar, pues a petición de la gente que al decir haremos todo, querían celebrar
un acuerdo. Noten, aquí no aparece el santuario, insistimos, pero se va a celebrar un pacto de sangre. Esto lo miramos en el versículo 7 y 8. Y tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amigos, ¿qué significa la sangre? Alguien pensaría, bueno, la sangre de expiación, que me puedan perdonar. No es eso. Esta es la sangre mortal. Aquí se hace un pacto, como se dice de los indios americanos. Se sajan allí su cuerpo, sale sangre, el otro lo mismo, intercambio de sangre. Y entonces esto se paga, si uno viola el compromiso, se paga con la vida. Y se firma con sangre. Bien, este es el pacto con sangre. ¿Dónde está Cristo acá? Ese es el punto. ¿Dónde aparece? Vamos a ver, representado por símbolos. Leemos pues, avanzamos un poquito más. Celebrado el pacto, ya en el versículo 8, 9, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y le dice a los ancianos: esperadnos aquí hasta que regresemos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Moisés pues sube al monte, una nube lo cubre, y la gloria de Dios reposa sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y en el 7º llama a Moisés de en medio de la nube. Días especiales de oración y de ayuno que tenía que hacer Moisés para enfrentarse con Dios. Luego nos da la descripción tremenda de la apariencia de Dios. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como de un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahora miren a continuación. ¿Cuáles son las leyes que Dios va a enseñarles ahora? Estas son nuevas. Noten capítulo 25, la ofrenda para el tabernáculo. Versículo 10, el arca del testimonio. Versículo 23, la mesa para el pan de la proposición. Versículo 31, el candelero de oro. Capítulo 26, propiamente la construcción del tabernáculo. 26, versículo 1. Sigue más toda la construcción. Capítulo 27, el altar de bronce. Versículo 1. Versículo 9, el atrio del tabernáculo. Versículo 20, el aceite para las lámparas. Capítulo 28, las vestiduras de los sacerdotes. ¿Notan? Ahora, en esos 40 días, Dios explica todo el precioso sistema de las cláusulas del escape en caso que ellos cometieran pecado. Bueno, miremos ahora capítulo 32. Versículo 1, conocemos la historia. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, en esos 40 días y 40 noches, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y así, amigos, tenemos el resto del capítulo que nos habla de la corrupción, la caída muy grande, triste, en que todo el pueblo cae en la idolatría. Recuerdan la escena que Moisés baja del monte, ya tuvo sus 40 días, y Josué, su servidor, que le dice: oigo grito de guerra allá abajo en el campamento. No, no es de guerra, es de baile y jolgorio. El pueblo se ha corrompido, se ha prostituido. Dios le dice a Moisés: quítate, los elimino a todos, y de ti hago una nación y le cumplo la promesa a Abraham. ¿Recordamos? Y Moisés intercede: no, Señor,
¿Qué dirán las naciones? Que tú sacaste al pueblo al desierto y los mataste a todos. No, no, no. Cuida tu nombre. Una intercesión preciosísima de parte de Moisés a favor del pueblo pecador. Noten, el pueblo merecía la condenación porque no había escape. Se enseñó acerca del sacerdocio, se enseñó acerca de las víctimas sacrificiales, se enseñó acerca de la labor del santuario, para qué estaban los sacerdotes, para qué estaba la confesión sobre el animal y que el animal muera como figura de Cristo, muera por causa de los pecados. No había nada de eso. Pero entendemos, todo esto, amigos, nos hacía falta que el príncipe del pacto apareciera. Noten, una cosa es el pacto, la sangre del pacto todavía, pero el príncipe del pacto es lo que estamos mirando acá. Quiero invitarles a que miremos un texto más en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Versículo 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Esta sangre, ahora que Jesús establecía en un pacto eterno que había hecho con el Padre, era el pago que se debía ofrecer para mantener el vínculo de unión con un Dios airado que observaba el pecado cometido y pedía reclamo. Por eso el apóstol Pablo puede decir en Romanos capítulo 6, 23, ¿nos acordamos? Vamos a leer el texto. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús. Cuando el ángel le dijo a Daniel que el Mesías iba a venir para confirmar por una semana el pacto con muchos, recuerdan, esto aparece en Daniel 9:27, texto que hemos leído, de las 70 semanas, el último versículo. En una semana vendrá y confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana se dará muerte al Mesías. Se refería al nuevo pacto que Dios había anunciado por el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31 en adelante. Leemos ese texto también. Jeremías 31, versículo 31 en adelante. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. A este nuevo pacto se refiere Jesús en el texto de Lucas capítulo 22. Abrimos allí, versículo 20. Miremos allí entonces ese pacto al cual Jesús hace referencia. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Este es el pacto que establece el Señor. Miremoslo también en Jeremías, otra profecía, capítulo 32, versículo 34, y su cumplimiento en Hebreos. Antes pusieron sus abominaciones en la casa de Jehová, en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Bien, contaminan la casa del Señor con esas abominaciones, y la única forma de liberarse de esa contaminación era recibiendo el pacto en sus corazones mediante sangre. El nuevo pacto que el Señor establecía ahora era mediante la sangre de Cristo. De esto nos lo cuenta Hebreos. Vamos a leer el texto también, capítulo 8, versículo 6 en adelante. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto,
No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Notemos la lectura literal de Jeremías 31:31. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Bien, lo cierto es que, de acuerdo al texto de Daniel 11:22, los judíos entregaron a los romanos al príncipe del pacto para que lo crucificaran, sin saber que de esa manera estaban cumpliendo con el plan de Dios de establecer su pacto con su pueblo, esta vez ya de forma definitiva. Lo había predicado el apóstol Pablo posteriormente. Miremoslo cómo lo expresa en Hechos capítulo 2, versículos 27 y 28. Esto ya estaba estudiado desde la eternidad. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Y el que sigue todavía? Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que él murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías para que se sentase en su trono, de acuerdo al Salmo 110:1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Tiene un mayor argumento ahora. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice del Mesías, que aunque ustedes no lo pueden ver, pero hay una prueba externa que es el milagro de las lenguas. Él mismo dice, dijo el Señor a mi Cristo, al Mesías, siéntate a mi derecha. Por eso Jesús comienza en la montaña. Recuerden la expresión que él utiliza cuando habla de la ley de Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Es decir, alguien como Moisés, y aún mayor que Moisés, debía venir para revelar la dimensión espiritual más profunda del pacto, que muchos habían dejado de ver. En otras palabras, Moisés enunció las 10 palabras. En verdad fue Dios a través de Moisés. Normalmente se dice Moisés. Pero ahora viene alguien mayor que Moisés. Y a esas 10 palabras le va a dar profundidad. Las hace más grandes. En ninguna manera hay una contradicción o una negación o un retraimiento a la ley de Moisés. Un ejemplo, miremoslo en Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, el príncipe de ese pacto de las 10 palabras trae profundidad al pacto. Pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo queda expuesto al infierno. Esto lo puede hacer el príncipe de ese pacto que Moisés da a conocer, las 10 palabras de Dios, que forman la base del pacto. U otro ejemplo, capítulo 5, versículos 27 y 28. Un ejemplo muy parecido. Moisés enuncia las palabras del pacto, pero el príncipe del pacto le dará profundidad, un contenido más profundo, para ver que es el príncipe el que está metido aquí con el pacto de Dios. Miremoslo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Así dice el pacto, las 10 palabras dadas por Dios, transmitidas por Moisés. Pero el príncipe del pacto dirá de esta manera.
Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Efectivamente, a través del príncipe del pacto, queridos amigos, miramos cómo el pacto en sí queda engrandecido. Así lo reza la profecía de Isaías capítulo 42, versículo 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Podemos mirar también otros ejemplos acerca de la dimensión espiritual que el Señor le va a dar a la ley. Allí en Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23, nos puede ilustrar también. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Noten la comparación. Será como Moisés. Lógicamente para el pueblo lo máximo era Moisés. Aunque en hebreo se dice que mayor que Moisés, mayor que el criado de la casa es el hijo de la casa, poniendo a Jesús como superior a Moisés. Esto cuenta el libro de Hebreos. Pero para los judíos, los oyentes allí, Moisés era lo máximo. Así que el lenguaje era comprensible. Más que Moisés, viene alguien que es el príncipe del pacto, que le va a dar profundidad al pacto. Miremos también en capítulo 7 de Hechos, versículo 37, en las palabras de Esteban. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y si bien el mensaje va suave, finalmente del versículo 51, Esteban va muy duro, lo merecía el pueblo, los líderes en este caso, el Sanedrín que está escuchando las palabras. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del príncipe del pacto, el justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis el pacto por disposición de ángeles, pero no lo guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Efectivamente, mis queridos amigos, para entrar al cielo, recordemos las palabras que Jesús le dijera al joven rico: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pero ya conocemos por la enseñanza del apóstol Pablo y el Nuevo Testamento que no podemos, dada nuestra humana naturaleza, pero siendo nueva criatura, nacidos a una nueva naturaleza. Leemos el último texto, segunda carta de Pedro 1:4, participantes de naturaleza divina. Así sí Dios puede operar en nosotros, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Participantes de la naturaleza divina. Es la única manera en que el pacto, las 10 palabras puestas delante de nosotros, el hombre las pueda cumplir cuando participa de una nueva naturaleza, rehechos, criatura nueva en Cristo Jesús, para que andemos en las obras que Dios preparó de antemano, nos dirá Efesios 2:10. Amigos, un tema precioso, hablar del pacto y el príncipe del pacto, pero seguiremos mirando más todavía de el texto de Daniel capítulo 11, versículo 22. Por lo pronto queremos agradecer que nos han acompañado e invitarles a que nos sigan acompañando para la siguiente emisión. Hasta entonces deseamos que Dios los bendiga. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Olam Metro en Facebook y YouTube, Olam 7 Los Ángeles en YouTube, Saeta Ministry International en Facebook y YouTube. Además, en la web www.olam7.tv.
www.olametro.com, www.saeta.ga, www.saeta.ga. El fin ya viene. Acércate, únete, forma parte del gran evento de la segunda venida de Jesús. Cristo te ama.